Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de el tema de integración. Espero grabar varios videos acerca del tema. Eh, Voy a tratar de ir de manera fluida como si estuviera en clases con ustedes, normal, presencial. Eh, Me parece que el tema sí hay que leer la teoría y demás, pero este video es con el fin de que tengan un acompañamiento para empezar desde las integrales más sencillas hasta un poquito más complicadas. Creo que en este video vamos a abarcar lo que es en principio como la tabla de integrales y una técnica que es la de sustitución o cambio de variable. Pero con eso se abarcan bastantes ejercicios y luego ya que ustedes dominen esa parte, que entiendan qué es integración eh, definida e indefinida, pues entonces arrancamos con otras técnicas un poquito más complejas, por ejemplo, más difíciles, que no son tan inmediatos. Lo primero que yo quiero aclarar, bueno, por WhatsApp yo les compartí más o menos algunas ideas, con imágenes y demás. No todos estaban pendientes en ese momento, era como el domingo, la noche, pero sí quiero hacer como ese mismo recorrido, tal vez con otros ejemplos, ¿verdad? Nosotros hablamos de que era integral definida, ¿verdad? Que más o menos es como antiderivar, es como el proceso inverso entre comillas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en el tema de derivación, teníamos, la siguiente situación. Cuando derivamos, derivación, teníamos, bueno, una función, y por ejemplo, esta función es 3x, y nos pedían derivarla. ¿Okay? Entonces nosotros estábamos llegando en esta dirección a la derivada, habíamos aprendido ciertas reglas, por ejemplo, la derivada es 3. Si nosotros tuviéramos esta función g de x igual 3x más 4, ¿okay? Al derivarla, derivar g, pues sabemos que f es diferente de g totalmente, con solo que tenga esa constante ahí sumando, son como familia esas dos funciones, no son iguales, pero la derivada se nos da igual, ¿verdad? Por la regla de derivación. Así podemos nosotros seguir con una secuencia de muchas funciones que es tramposa para nosotras. Nosotros si tiene sumando un logaritmo natural de número o una ¿verdad? Un símbolo especial, un número irracional, pues a veces como que nos asustamos, pero es un número, ¿verdad? Entonces igual de esta manera h, su derivada sería 3, pues así puedo seguir, ¿verdad? Yo tengo infinidad de funciones, yo podría decir que tengo la función x, que es 3x más c. La derivada de k, pues sería igual 3, ¿cierto? Sin importar qué valor tiene la c, aunque c sea un número real, ¿cierto? Entonces ahora nos piden que hagamos el proceso inverso, ¿ok? Más o menos, que a nosotros nos dicen, bueno, aquí antiderivar, esto es como el acercamiento a integración de primera mano, pues nos dan la derivada de una función y nos dicen, pues, de qué función procede, ¿okay? ¿Quién es la función? Para que nosotros, si tuviésemos ese problema, la derivada de 3, ¿qué función es? O alguien puede decir 3x, alguien puede decir 3x más 4, alguien puede contestar 3x más puede contestar cualquiera de estas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál estaría buena, cuál estaría mala? Bueno, todas estarían buenas. Entonces, ¿cómo engloba uno una respuesta para decir cuál es la función de la cual procede esta derivada? Pues uno dice que la función es 3x. Tiene ese elemento primitivo necesario, pero que aparte puede haber una constante sumando, ¿ok? Donde se es una constante. Eso es lo que puede variar. Entonces, nosotros si tenemos una derivada, ella proviene de una función, no, de una familia de funciones.
Hay una familia de funciones que comparten ese común que es la derivada igual. Familia de funciones. Yo sé que dibujando aquí soy un asco, pero digamos que aquí ustedes pueden tener una función. Voy a para acá. Esta es una función y ella tiene una función derivada. ¿Ok? Entonces es derivable en todos sus puntos acá. Y pues si yo dibujo una función como familia de ella, en que la derivada coincida, pues básicamente sería una función que ya no me quedó igual. O idéntica a ella, pero más arriba, ¿cierto? Más arriba. Aquí tal vez así. Así me quedó mejor. Esa es otra. Les dije que no soy dibujando. Ok, si esta función la replico, pero en una altura mayor o menor, ok, podemos ponerla aquí. Entonces, imaginen que está bien dibujado. No es el meme, no soy artista. Sí, ¿verdad? Todas estas funciones pertenecen a un marco común, a una familia en común. Todas ellas son familia. ¿Y cuál es su común denominador? ¿Cuál es la característica que tienen igual todas? Es la derivada. La derivada en cada punto es igual, solo que la función roja es una y las demás son otras. Y todas de lo que distan es una constante, ¿ok? Está como una función básica y las demás son una constante más, una constante menos. Que en general se dice más una constante porque la constante la podemos tomar como negativa, negativa o positiva. Entonces, eso es lo que nosotros estamos estudiando. Si tenemos la derivada, ¿de qué familia de funciones proviene? Entonces, lo que vamos a aprender es a cómo se antideriva, ¿verdad? Una función. Tenemos la derivada, encontramos esa función básica y siempre se escribe más c porque lo que estamos contestando es una familia de funciones. Errores comunes en no escribir la C, errores comunes en no entender qué está pasando y no saber qué es lo que estamos haciendo, pero ese es el primer acercamiento a la integración. ¿Ok? Es equivalente a cuando nos enseñan potencias. Entonces voy a escribir el mismo ejemplo. Nosotros con potencias vemos esto. Nosotros nos enseñan 3 a la 2 es 9. Y después nos meten una simbología que no entendemos, que cuesta comprenderla, y es equivalente a esta simbología también, que es raíz de 9 es igual a, entonces nosotros contestamos 3, ¿verdad? Y aquí empezamos, bueno, hay detalles teóricos que aquí menos 3 al cuadrado da 9, pero no ponemos que la raíz de 9 es menos 3, eso no se escribe, porque se define que la integral tiene que ser, la raíz de un número, pues debe ser la respuesta sí, pero positiva, si es una raíz par, y bueno, ahí se explica. Pero este hecho de una simbología de poner un número chiquitito arriba, y luego hablar de la operación inversa, que es todo un símbolo que engloba a un número resultado, nos costó aprenderlo en noveno. No nos costó porque imagino que como al 90% de ustedes les tuvo que costar. De igual manera, la simbología de acá no es F', una rayita nada más, sino que es el símbolo de integral y que termina con el dx, ¿verdad? O el dt, de acuerdo a cada variable, y eso es un detalle que hay que escribirlo bien. Nosotros no vamos a escribir que la raíz de un número y no poner la raíz hasta la mitad de la expresión. Nosotros debemos, de igual forma, en el tema de integración, escribir los símbolos adecuadamente, ¿verdad? Para nosotros, la simbología aquí es la integral de una función que tiene variable x y estamos integrando con respecto a la variable x. Se pone dx y entonces contestamos una función base y una constante, donde la derivada, perdón, estoy escribiendo muy arriba, la derivada de f mayúscula es f minúscula para cada punto, ¿ok? Para cada x. Eso es lo que estamos estudiando primero, antiderivar. Esa es la integral indefinida, ¿ok? Se dice indefinida porque no tiene dos valores extremos, que con eso se explica un poquito diferente qué es la integral definida, y pues se sigue en el tema de cómo se calcula, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es algo
que puede llegar a ser mecánico. No tan mecánico como derivar, pero sí es mecánico. Integre, nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros aquí vamos a seguir con en el enredo, ya estoy en la diapositiva 1. Vamos a hacer ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es decir la integral de una constante es la constante por x. Esa es la función base, pero más c, la respuesta. Ok, esa es la integral. ¿Por qué? Porque si yo derivo este lado derecho, si yo derivo esto, cuando lo derivo con respecto a x, ¿verdad? Entonces, la constante k es lo único que se mantiene. Entonces, esta es el resultado, la derivada de esta función. Eso es lo que dice aquí. Integral de k de x es kx más c, es decir, la derivada es k. ¿De cuál función? De kx más cualquier constante, entonces más c. Esa es la explicación. Vamos a hacer ejemplos de funciones que son una constante. Suena como demasiado trivial, pero a veces se nos confunde dentro de otras funciones. ¿Okay? Entonces podemos poner ahí integral de e y de x. Se escribe. Esa es una cáscara de banano para todo el mundo. ¿Está bien? Porque como es una e, pensamos la función exponencial, pero es e a la 1, ¿verdad? Si usted quiere escribir ese número, eso es más o menos, ¿cuánto era? 2.71. Más o menos esa cantidad. Entonces, es una constante. Es una constante. Entonces, la integral de una constante, ¿cómo obtengo al derivar una constante? Bueno, la constante por x más c. Siempre en la respuesta final yo pongo con c en r. Otro, una constante de cualquiera, la constante más difícil, 0, x. Bueno, ponga 0x más c. Usted sabe que eso es c. C en r. ¿Okay? Eso quiere decir que la función constante al derivarla, su derivada es 0. Otra integral que los confunde, la integral y dice de x. Eso es muy común verlo en libros o en ejemplos. Dice, me falta algo. No falta nada, realmente es que aquí se coloca un 1, que cuando no hay nada es un 1 lo que quiere decir es la integral de 1 de x. ¿Cuál es? Entonces usted contesta, igual modo, 1x más c, o x más c, ¿verdad? Eso no es problema. Hoy los voy a dormir porque estoy hablando como muy relajada. ¿Okay? Y de ahí cualquier constante, llámese un número irracional, una fracción, eso no tiene por qué ser un problema para ustedes. A nosotros no es un problema, ¿verdad? Una integral de 3 cuartos, negativo, de x, eso es un problema. Sigue la misma regla. ¿Okay? Entonces, la función, la integral es menos 3 cuartos de x más c. ¿Cuál es la integral de pi cuartos de x? Bueno, pi cuartos de x más c. Otra, estamos haciendo una lista de integrales y nos aparece, voy a pensar otra diferente. Digamos que una constante sencilla, 7 de t. ¿Ok? Solo porque diga de t no quiere decir que tenga algo más complejo, solo que la función que vamos a escribir, la variable es t. Entonces, vamos a escribir 7 por t más c. La variable es x en todos los ejemplos, en la mayoría de ejemplos ustedes lo ven así, pero recuerden que nosotros trabajamos también como con t de tiempo, por ejemplo. Entonces es una letra que también es común usarla como variable. Y así cualquiera, ¿verdad? No tengan miedo, así e a la 2 entre 3 de x. Yo uso mucho de x. Y vamos a integrarlo en la misma regla, es una constante, entonces e a la 2 entre 3 x, porque es la variable, más c. Entonces no tiene idea de cuál es la variable para integrar,
pues en cada ejercicio dice de X o de T. Cada uno dice cuál es la variable de la función. Se va a copiar. Hasta ahí esa es la primera regla. Entonces vamos a escribir aquí clase de integración. Vamos con otra regla. La regla que tenemos es la de la potencia de X. Esa es bien básica, bien importante. Y nosotros vamos a escribir ahí que esta regla de la integral de X elevado a la N, X, es X a la N más 1 entre N más 1 más C. Hay un detalle aquí que es que N más 1 no puede ser 0. Estamos explicando cómo es la regla y es cierto, si nos fijamos en la parte derecha, pues vamos a derivar esto y vamos a obtener lo que está dentro de la integral. Pero no podríamos aplicarlo si estamos hablando de X a la 0 entre 0. Entre 0. Tendremos una expresión que sea comprensible en los números reales, entonces no vamos a decir que aplica en ese caso. En ese caso tendremos que pensar otra cosa. Entonces, por eso es que en los ejercicios o en la teoría viene esto y nosotros lo ignoramos, ¿verdad? Que realmente no es que siempre tenemos que fijarnos qué es lo que está pasando. Nos dan ejercicios en los que se aplica esa regla. Nada más, ¿ok? Esto es que n sea diferente de menos 1. Pero yo prefiero que vean que el denominador se haría 0, no tiene sentido. Okay. Entonces aquí nosotros vamos a hacer ejemplos, vamos a escribir X a la, lo más exótico que se les ocurra, pero que sea número. Entonces, desde lo más básico es un número entero. Ustedes pueden inventar qué fracción. Ustedes pueden inventarse. Yo les sugiero que siempre inventen más ejercicios, más ejemplos. Una fracción negativa, un número trascendente, una pi, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Ustedes dan varios ejemplos y entonces ejercitan la propiedad. Pueden llenar una hoja con ejemplos. Y eso les ayuda al proceso de aprender, porque realmente estamos en un proceso antinatural y antipedagógico, pero no nos queda de otra, ¿verdad? Trabajar un modelo presencial a nivel virtual no es igual. Acá vamos a seguir, entonces, ¿qué es lo que hacemos? A considerar cada ejemplo quién es el exponente, que sea base, la variable y el exponente número. Okay, no es que lo van a aplicar a lo loco. Sí, esto es como decir algo polinomial, x a la n. Okay. Entonces nosotros en cada ejemplo de eso vamos a aplicar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, casi que ustedes pueden decir la base, la base, la base, la base. Sí, como si fuese una maquila. Eso es lo que vamos a hacer. Van a decir el exponente, pero más 1. El exponente, pero más 1. Siempre el exponente gana 1. Más 1. El exponente, pero más 1. Y dividiendo, y dividiendo, y dividiendo. ¿Ok? ¿Dividiendo quién? Se repite, dice la regla que se repite lo que puso usted de exponente, no nada lo que hubiera en la integral, sino que ya fijémonos qué exponente pusimos, ya está modificado aquí con más 1, y eso es lo que va a ir en el denominador. Entonces, por este momento voy a poner 3 más 1, copio el exponente nuevo. Suena muy mecánico, pero también de la manera mecánica es que nosotros aprendemos reglas, ¿verdad? De memoria. Entonces, de aquí, bueno, lo que nos queda es poner más C en cada ejemplo. Lo hice así, como una maquila, como sin pensar, pero es que estamos memorizando. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿qué tenemos de respuesta? X a la 4 entre 4 más C. Aquí tenemos X a la 1 medio más 1, son 3 medios. 3 medios entre 3 medios más C. Y aquí tenemos X a la
menos 1/3 más 1, pueden hacer ahí cuentas, y eso sería menos 1/3 más 3/3, y nos queda 2/3, entonces nos queda 2/3 entre 2/3 más C. Y aquí al final, un segundo para la barra, y acá al final tenemos x a la e más 1, un exponente que nunca nos topamos en ningún ejercicio si es real, pero es como para que veamos esos pequeños detalles, ¿verdad? En matemática, que no se nos vaya. ¿Qué les puedo decir ahí? Esos 4 ejemplos son iguales, ¿ok? Son iguales, se aplica la misma regla. Debemos de verlos igual de sencillos. Así sea un número entero, pues está bien, ya se terminó. Así sea una fracción, el exponente. Vean que aquí era 3/2. Si usted quiere, puede escribir x a la 2 raíz cúbica, que es a lo que equivale. Y este denominador 3/2 siempre, les puedo decir que siempre, se modifica y se hace la operación que es 2 entre 3. ¿Ok? Si tienen dudas es porque se hace la expresión de arriba, se le pone un 1 como denominador y se hace extremos por extremos y medios por medios. Entonces, siempre que haces extremos por extremos, encuentras la expresión entre el denominador. Eso va arriba. Entonces, aquí quedó el denominador, aquí arriba. Y el 1, siempre va a ser 1 lo que incluimos, el 1 por el numerador 3, y eso queda abajo. Entonces, si ustedes ven, el denominador quedó arriba, el numerador quedó abajo. Si esto pasa siempre, gente, entonces nada más nos memorizamos o identificamos esto, que dividir por 3/2 es como multiplicar por 2/3, ¿verdad? Dividir por una fracción A entre B es como multiplicar por B entre A. Ustedes lo quieren ver así, está genial. Acá también, vean que entonces nosotros escribiremos x a la 2. Ay, lo hice al revés, perdonen, eso no me gusta estar aquí. Haciéndolo así, se me fue. Lo hice al revés, seguro ahí debe estar mis alumnos. No, profe, estaba mal, era x a la 3, o sea, el de arriba, y entre 2 es raíz cuadrada. Pero me puse a pensar en eso y lo dije mal. Aquí ya lo corregí, aquí está bueno, ahora sí, vamos a ponerlo en check. Ese está bueno y ese está bueno. Perdón, x a la 2/3, x a la 2, y el tercios es la raíz. No sé cómo no me fijé, perdonen. Y 2/3 dividiendo es 3 multiplicando y 2 dividiendo. 3/2 más c. Es una propiedad de octavo año, vea cómo afecta estar nosotros de vagos en octavo año. No, mentira. Si tienes una función y tienes A entre B, esto va a pasar mucho, vas a tener aquí así, más C, entonces te va a quedar B multiplicando la función y A dividiendo en C al otro lado. Eso es lo que quería como explicarles con esos ejemplos. Y por si acaso, y para reiterar que me equivoqué, x a la m entre n es x a la m, ¿verdad? Ya lo dijimos a la m, y ese entre n, el entre es la raíz. Si lo necesitan. Vamos a seguir con el último ejemplo, que no hay nada que hacerle, ya está listo, ¿verdad? No hay que simplificar nada, ninguna expresión, no hacer ningún cambio. Entonces, vean lo que tenemos con solo este ejemplo de las potencias de x tenemos. Las potencias de x que se relacionan con los polinomios, o sea, x elevado a un entero positivo, x a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, todos esos, ¿ok? El asunto de los polinomios. Entonces, tal vez si logro colocar un apuntecito aquí. Esto es de polinomios. Todos los polinomios ya los sabemos integrar, con todas las potencias que son relacionadas con los polinomios. Potencias que son fracciones. Genial, eso se relaciona con los radicales. Entonces ya tenemos algunos radicales ahí. Ahora, si ustedes se fijan, aquí integramos una función que es un radical, pero ese negativo significa que es un radical que está abajo, ¿verdad? Entonces es como estas funciones que tenemos número arriba y raíz abajo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos.
Y estas otras que son como un polinomio, pero con exponente muy atípico para nosotros. Estoy grabando esta clase así como despacio, pero es para que se entienda bien. Ese exponente E no es natural para nosotros, pero tienen que ver más allá la matemática. Ese número es tan simple y tan número como el 3, como el 1, como el 0. Entonces no lo vean con miedo. Sí, siempre verifiquen que no es nada de un tema de función exponencial, pero vean que ahí está fungiendo como un número nada más. N de número. Bueno, esa es la segunda propiedad que tenemos. Luego de eso, a mí me gusta explicar que yo puedo hacer combinación lineal de todas estas funciones y puedo calcular la integral de ellas, porque la integral preserva la linealidad. ¿Okay? Se dice. Entonces, vamos a... Voy a poner una diapositiva más. Que la integral preserva la linealidad. Vamos a decir, es decir, nosotros vamos a escribir lo siguiente, que si tenemos la integral de una constante por una función de estas conocidas que ya sabemos integrar, más, menos, otra constante, perdonen los nombres que le puse a las constantes, puedo poner A y B, pero no me dio la gana, puse las más complicadas. Constante por otra función conocida y aquí dice de X. Normalmente se escribe un paréntesis aquí grande, pero ahorita no lo voy a escribir como para que no complique. La integral de toda esta función, que es una combinación lineal de dos funciones conocidas, se puede descomponer porque la integral respeta esa linealidad, o sea, la constante se mantiene, se integra la función de variable X, se preserva el signo que haya, se mantiene la constante y se integra la función, la segunda función, de variable X. ¿Okay? Ahí vemos cómo se puede sacar las constantes del símbolo integral y se puede separar en funciones que sepamos cómo se integran. Entonces, trampas que podemos tener es productos, pero si esos productos se descomponen en suma y resta de términos conocidos, pues genial. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos usando esta propiedad de la integral. La integral preserva la linealidad. Entonces, vamos a poner algún ejemplo acá. Este color, como se ve hoy en mi computadora. Vamos a hacer algunos ejemplos. Puedo tener integral de constante potencia de X negativo, que es un signo que ahí nos puede enredar. 3/4 de X a la 3, y podemos tener acá 2X a la 5. No puedo poner números exageradamente grandes, sería absurdo. Y acá nosotros podemos decir, bueno, esta función es atípica, tiene partes racionales, partes como polinomio con ese X a la 5, ¿y qué podemos hacer para calcularlo? Pues divide y vencerás, ¿ok? Separamos y calculamos la integral de cada una de las partes. Ese es el nivel y si el primer paso que nosotros debemos de buscar en una integral. Primero, si es una integral que inmediatamente se sabe, y si es al nivel de que nos están evaluando, no nos van a evaluar algo tan simple que valdría un punto, ¿verdad? Nos van a dar una función más compleja y lo primero que vamos a pensar es, ¿qué tan compleja es? ¿Realmente se puede separar como suma y resta de funciones ya conocidas? O que yo sepa integrar, para integrarlo. Entonces aquí nosotros vamos a decir, bueno, esta la vamos a separar. Sacamos la constante e integramos X a la menos 2. ¿Qué variable? Decimos, la variable es de X. ¿Verdad? La variable X. Luego sacamos el menos y hay un 3/4, muy claro, y ponemos la integral. Vamos a dejar X a la 3 abajo. No se deja solo, se deja sobre 1, ¿verdad? O se puede poner de X, así se ve también.
Ustedes saben que hay un 1 acá, fantasma. Vamos a ponerlo de una vez. 1x a la 3. Estoy muy contenta que hoy Zoom no ha rebotado. Más 2 integral x a la 5 de x. ¿Okay? Cada una de estas integrales debe tener un dx, dx, dx. Porque recuerden que es un símbolo completo, como cuando sacábamos raíz de 81, no vamos a poner raíz de 81 y poner la raíz hasta el 8. Debe cubrir todo el número, a todo el número. Entonces aquí son funciones. Estamos integrándolas. El símbolo de integral y el símbolo de x me indica dónde empieza y dónde termina la función. Entonces este lo vamos a hacer así. Vamos a decir, ok, 5 se mantiene. Integral de x a la menos 2, aplica la regla, ¿verdad? Aplica la regla y ponemos x a la menos 2 más 1. Ahorita lo vamos a empezar a hacer mental. Y dividiendo por el mismo exponente que les acabo de decir, menos 3 cuartos. Aquí yo lo voy a hacer mental. Esto es como una x a la menos 3. ¿Ok? Si tenemos x a la menos 3 en el numerador, entonces es x a la menos 3 más 1, que dice la regla, entre menos 3 más 1. Y 2 por la integral de x a la 5, entonces es x a la 5 más 1, aumentamos 1, entre ese denominador, y al final de todas estas integrales se pone más c. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí terminar, vamos a copiarlo de una manera un poquito más... Un segundo. Copiarlo acá de una manera mejor, sería 5 x a la menos 1 entre menos 1, ¿ok? Luego sería menos 3, creo que voy a borrarlo acá. No es lo mismo tenerlo en papel que verlo escrito. Voy a hacer una raya aquí. Espero que me entiendan que voy a seguir acá arriba. ¿Ok? Este es el paso 1, 2, 3. Vamos a seguir hacia acá arriba. Entonces, perdón, le voy a hacer aquí así. Vamos a poner, bueno, habíamos dicho que es 5. Vamos a poner 5 exponente de x menos 1 dividiendo menos 1, menos 3 cuartos, y x, aquí vamos, ya por la segunda, x, el exponente es menos 2, menos 2 entre menos 2, más 2 por x a la 6 entre 6 y más 6. Aquí se simplifica, ¿okay? Tratamos de dejarlo en evidencia. La función algo más simple, aquí sería menos 5 sobre x, ¿cierto? Luego en esta otra podemos hacer menos y menos da más. Yo veo que 3 y 4 por 2, 8. Se van a simplificar, 3 vive arriba, 8 vive abajo, 8 es 4 por 2. Y este x a la menos 2 es un x a la 2 abajo. Y si vemos que 2 y 6 se pueden sacar mitad, sería un tercio, ¿no? Lo que nos queda, entonces nos queda x a la 6 tercios y más c. No sé, un número real. Esa ya sí sería nuestra respuesta final. Ella esa sí está bien. Esta otra se ve, que hace falta que se vea más claramente cuál es la función. Debemos de llevarlo hasta ahí. Esta es una función que era evidente que se separaba como sumas y restas. ¿Okay? Si seguimos conversando de esto, vemos que hay unas que no, que nos confunden, que no aplica. Sí les voy a decir antes de eso, ese otro ejemplo, el caso que hemos dejado por fuera. Nadie me ha preguntado. Mira, nadie está conectado. Esta otra particularidad. Habíamos dicho la regla para n diferente de menos 1. Y para n menos 1 no dijimos nada. ¿Cómo vamos a integrar esto? Pero nosotros vemos que es la integral de 1 entre x, de x. Y tenemos que contestar una función
¿verdad? Tal que esa función, al derivarla, me dé 1 entre x. No digo toda la función porque C es mantequilla, está bien. No voy a escribir que toda la función al derivarla de 1 entre x. Ya sabemos que la constante al derivarla va a dar 0, o sea, lo que afecta es que ¿cómo integro 1 entre x? O sea, ¿qué función al derivarla da 1 entre x? Si omitimos toda esta parte de la integración y la semana pasada, por ejemplo, yo les vengo y les pregunto, aquí, adivinanza, ¿quién es f? Ustedes me contestan, usted me dice, profe, el logaritmo natural. El logaritmo natural de x, cuando la derivo, yo obtengo 1 entre x, ni más ni menos. Entonces, ahí aparece esta nueva integral, ¿ok? No es desconocido para nosotros esto, sino que es conocido quién es f de x. Es logaritmo natural de x. Nosotros decimos logaritmo a lo loco, pero deberíamos decir logaritmo natural de x. Vamos a poner que con C en R. S ya nos completa todas las potencias de x, ya todas las potencias de x las podemos integrar. ¿Y ese por qué lo digo? Por el siguiente motivo. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, digamos, aquí tenemos la integral de x a la 3 menos 2x a la menos 2. Yo cambio símbolos, números, a veces sí, a veces no. Aquí pongamos por menos 5x. X. Tenemos esa integral. O sea, es una integral que a primera vista decimos, ah, sí, ya sabemos, con esta técnica, pum, pum, separo, pero hay un por, ¿verdad? Eso es un error común de nosotros, si nos ponen el paréntesis con un binomio, un trinomio, y la multiplicación al final por un monomio, no lo vemos. Y ese monomio tal vez tiene un signo menos. Entonces, claro, vemos como todo seguido, como si fuese suma y resta, suma y resta, suma y resta. No logramos ver esto está aquí, ¿ok? A nivel matemático debemos aprender a tener muy buen ojo de qué es lo que se escribe, ¿ok? Y eso solo lo hace teniendo contacto uno con los ejercicios para matemática. Aquí realmente vamos a hacer, pues no nos sirve esta distribución, esa representación de producto, pero sí podemos distribuir. Entonces nosotros vamos a distribuir que no queda de otra, no hemos visto más técnicas, no hay algo más complejo que hacer. Yo estoy partiendo desde lo más básico, para que ustedes vean y después ven un ejercicio y saben que no es así de básico, que se usa otra técnica, que tienen más opciones. ¿Verdad? Multiplico, yo sé que esto es x a la 1, ¿cierto? Entonces decimos x a la 3 por x a la 1 va a dar x a la 4. Menos por menos da más, y 5 por 2 da 10, y x a la, vamos a ver, menos 2 más 1, menos 1. ¿Ven? Entonces aquí vamos a separar, ya dijimos que ok, que eso se separa como menos 5, la integral de x a la 4 de la variable x, más 10 por la integral de x entre x. Sí, voy a escribir porque aquí estamos sacando 10, estamos dejando x a la menos 1 como 1 entre x y de x que es la variable, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá menos 5, vamos a calcular una integral que ya sabemos, x a la, ahora sí vamos a hacerlo en un solo paso, exponente 4, más 1, 5, ¿no? Entonces pones exponente 5 entre 5, más, no se pone la c aquí, se pone hasta el final, más 10 por una integral que es de una tabla, de una lista. Esa integral es logaritmo natural de x. Entonces se pone logaritmo natural de x. Ahora bien, se siempre escribe con unas barras, ¿ok? Así es como se escribe por el asunto del signo de x y que entonces sería logaritmo pero con valor absoluto y las cosas ahí, pero que normalmente no profundizamos tanto. Pero esta es la simbología. Si ustedes lo escriben con paréntesis redondo, pues la mayoría de las veces que lo hacen así no pasa nada, o si lo ven en un libro, pues no es que hubo un gran error, ¿verdad? Es que el detalle ahí es que el logaritmo debería ir con barras de valor absoluto.
¿Qué más les puedo decir? Esa ya está. Podemos simplificar el 5 y el 5. Ya eso es cosa de ustedes aquí para contestar al final, ¿verdad? Aquí yo creo que sí cabe. Menos x a la 5. 10 no tiene nada que simplificarse. Logaritmo natural de x más c con c en r. La respuesta final. Ya simplificadito y todo. Lo más importante de este ejercicio es el detalle de, porque yo veo un producto, no es que está la regla del producto en las integrales. Lo que hay es una regla para separar sumas y restas. Entonces, si estamos a este nivel de dificultad, yo les pongo una integral, que es la integral de 3x menos 5 al cuadrado de x. Pues ahorita que no les he dado herramientas, están así con las uñitas, a usted lo que le toca hacer es hacer uso de las fórmulas notables. Y eso que ves ahí es un 3x menos 5 por 3x menos 5, o sea, realmente eso se puede descomponer en un trinomio. ¿Verdad? Ese trinomio es 9x a la 2, porque es el primero al cuadrado. Luego va 2 por el primero por el segundo, con el signo menos en el centro. Por ahí yo veo errores en los exámenes. Ya no se pueden dar ese lujo, ya están demasiado grandes como para equivocarse ahí. Si aquí hay un signo menos, va menos, y se usan las tres expresiones sin signo negativo. Se usa el 2 por 3x por 5, yo voy a hacer así, 5 por 2, 10, por 3, 30, 30x. Hay gente que se empieza a hacer unos enredos con el signo, pero es que no se saben las fórmulas. Siempre más, y ahora sí, el segundo al cuadrado, 25. Ya es increíble que a estas alturas uno explique esto, pero es necesario explicarlo. Ok, esto yo sé que se separa, está bien, pero no vamos a vivir toda la vida separando eso, lo vamos a hacer en la mente, ahora sí. Entonces, sabemos que las constantes se pueden sacar, y esto es pura suma y resta, entonces constante se mantiene, 9, listo. Ahora, la integral de x a la 2, x a la 3, entre 3. ¿Ok? Porque se aumentó el exponente. Ahora hacemos menos 30 por función que se integral, x a la 1 es x a la 2 entre 2, más 25 es una constante, 25x, ¿verdad? Porque una constante sola, la integral es constante por x, más c. Y aquí para finalizar, usted simplifica 9 entre 3 da 3, x a la 3, menos 30 a la mitad es 15, x a la 2, más 25 no hay nada que hacerle, x más. Y usted contesta esto, y eso está bueno, ¿verdad? No tenemos más recursos, más herramientas. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo con sustitución. Un puntito más corto. Vamos a escribir algunas derivadas y como esto nos ayuda a tener una lista de integrales básicas, ¿verdad? Entonces, estamos antiderivando. Esta es la integral indefinida, lo que estamos haciendo. Vamos a tener esta observación, que es unas integrales ahí a partir de las derivadas. Es una tabla de integrales muy primitiva, no diga que es la tabla, la definitiva, como es que dicen en los juegos, épica, legendaria, no es la tabla de nada de ese tipo de cosas. Es como para apuntar 4 ejemplos en uno solo. ¿Está bien? Voy a pausarlo y las escribo y ya seguimos. Ya les copié las derivadas que conocemos como una regla, como una tabla de derivadas. Entonces vamos a escribir lo equivalente o la información que ellas nos dan para el tema de integración. Entonces nosotros teníamos en primera instancia, ¿ok? Vamos a tener aquí, disculpen, acá tenemos la función exponencial, e a la x, la derivada es e a la x. Entonces, gracias a eso, yo digo que la integral de e a la x, o sea, e a la x como resultado de la derivada de alguien, es e a la x más c. O sea, si yo tengo e a la x, esta en la parte derecha, la derivo, pues yo obtengo e a la x. ¿Está bien? Ahora, en esta otra dice
a la x, o sea, funciones exponenciales en general de base a, la derivada es ella misma por logaritmo natural de a. ¿Okay? Logaritmo natural de a. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo que tengo es esta integral, voy a decirle, después le explico. Aquí dice la integral de a a la x de x es a la x entre el logaritmo natural de a. Es decir, si yo derivo esta función, obtengo a la x. ¿Okay? Y vean que es cierto, si yo derivo a la x, me daría, ¿verdad? Si yo pienso en que tengo a la x, un logaritmo ahí adicional, y lo derivo, yo tengo por la regla de derivación que a la x es a la x por logaritmo de a. ¿Okay? Derivar a la x me genera un a la x y me genera un logaritmo natural de a, que como esta función tiene un logaritmo natural de a adicional, pues él está dividiendo, se queda dividiendo y se cancela porque es una parte numérica. ¿Okay? Entonces nos quedaría a la x. Entonces, aquí estamos comprobando de manera inversa, ¿verdad?, la relación que está aquí expresada. Nosotros vamos a seguir usándola con este símbolo de integración. Si yo tengo a la x entre el logaritmo de a, al derivarlo me da a la x. Es decir, a la x es la antiderivada. A la x, si la integro, obtengo a la x entre el logaritmo natural de a. ¿Okay? La antiderivada. Entonces, aquí tenemos la expresión. Voy a borrar todo esto porque tal vez los enredo. Por eso es que y hay gente que no sé que hasta qué grado lo entiende, pero lo memoriza muy bien, que es, si en la derivación sale a multiplicar la constante, en integración está la constante, pero está dividiendo, ¿verdad? Lo pueden ver así de sencillo. Aquí, en este lado, tenemos la derivada de a la x es a la x, sale el logaritmo a multiplicar. La integral de a la x es a la x, sale un logaritmo natural a dividir. ¿Okay? Logaritmo natural de la base, a dividir. Por otro lado, bueno, para los de cálculo 1 de ingeniería, ¿verdad? Que usan trigonometría. Aquí nosotros tenemos la derivada de seno, es coseno. ¿Okay? Entonces, la integral de coseno es seno de x más n. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que si derivo sen, pues yo obtengo coseno como resultado. Eso es lo que dice. Y acá dice, bueno, coseno si lo derivo me da menos seno de x. Es un menos ahí que nos varía un poquito. Entonces, como yo quiero tener una lista de integrales, yo puedo tener la integral de sen, que sería menos coseno, porque si yo derivo menos coseno, al derivar coseno saca un menos, que se cancela con el menos adicional que está ahí. ¿Okay? Ustedes lo podrían ver como que aquí sale de derivar coseno, sale una constante menos 1, y aquí al integrar seno sale una constante menos 1 dividiendo, pero que no se nota esa diferencia, porque multiplicar y dividir por menos 1, pues se ve igual, ¿verdad? Es ese detalle del signo. Yo sé que por lo menos cuesta un poquito más verlo hasta que empecemos a ver sustitución. Esas cuatro integrales son básicas y son más básicas todavía. Si ustedes están en cálculo 1 de ingeniería, usted tiene otras derivadas así básicas, entonces usted las agrega. Mientras más grande sea la lista, mejor, ¿verdad? Pero digamos que yo aquí estoy haciendo algo muy, muy simple, de funciones básicas conocidas. ¿Qué es lo que viene después de esto? El tema de sustitución. ¿Qué es sustituir? ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo en otra. Y esperar que el video no sea exageradamente largo, me parece que sí, es bastante largo. Vamos a poner que, vamos a ver esta técnica. Es un truco, ¿verdad? No es una técnica de integración, así como, pongámosle técnica de integración, no me gusta verlo. Pues sí, es como un teorema, ¿verdad? Que nos dan, y está bien, no, bien, es un teorema, es un teorema. A mí lo que me dicen es, voy a buscar cómo vamos a dejarlo así,
que tengo la integral de una composición de dos funciones. Voy a poner g f de x. Vamos a hacer este supuesto. Y tengo la derivada de f, de la de adentro, ahí, multiplicando. Entonces, que yo puedo hacer como convenientemente el cambio de variable, ¿ok? Que ahí lo que yo obtengo es esta sustitución. Podemos hacer, bueno, f de x, lo voy a tomar como una variable nueva, le ponemos u. X. Y si tengo la derivada de u, pues sería la derivada de f de x, pone de x. Y ya con esto yo logro, yo sé que no lo estoy explicando de la mejor manera, pongo el símbolo de integral y lo que tengo es la expresión g de u. Es como un cambio de variable totalmente. Si yo veo una composición de dos funciones y multiplicando está la derivada de la función que está dentro, yo puedo sustituir, ¿ok? Puedo sustituir la expresión. Vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces, la expresión vale u. La derivada tiene que estar multiplicando, ¿ok? Es como el equivalente a la regla de la cadena, por así decirlo. Y así, nosotros tenemos la integral de una función g, que es conocida, es la de afuera. Está tomando la variable u, entre comillas. Nosotros tuvimos que cambiar de variable, entonces, como fuera, tiene que ver, digamos, con la derivada, con la variable x. Vamos a poner que la derivada con respecto a x, pongámoslo así. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, si u es la función de u, la derivada con respecto a u, sería, de la variable u, sería derivar f y sale la derivada con respecto a x. Veámoslo así, de una manera muy coloquial. Ahora nosotros tenemos la integral de g en una variable más simple y esto sería genial si tenemos la antiderivada de g y se la aplicamos a u. ¿Ok? Digamos que g es una que al derivarla me da g, ¿verdad? Esta g grande me da g. Y entonces al final se vuelve a la variable que nosotros teníamos. Con símbolos distintos, pues sí, ¿verdad? Vamos a poner aquí que g grande al derivarla para cualquier x, pues me daría g de x, ¿verdad? O cualquier otra variable. Podemos poner otra variable t o la que sea. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Siento que no lo estoy explicando de la mejor manera. Yo soy honrada. A veces uno no anda, siente que no lo está haciendo bien. Vamos a hacer esta, la integral de 3x menos 5 a la 2, pero digamos que hay un 3 multiplicando, y está el de x. Vamos a ponerlo así como lo más sencillo. Esto yo lo puedo desarrollar, ¿verdad? Porque está elevado a la 2. Si estuviera elevado a un exponente más grande, pues más complicado. Entonces, uno aquí dice, bueno, yo podría sustituir porque yo tengo una regla que me integra potencias de 2, pero directamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo y digo, bueno, esto va a ser, está fungiendo como una x, entonces voy a llamarle u. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Entonces decimos, bueno, tenemos aquí, vamos a escribir aquí, siempre cuesta, ¿dónde lo escribimos? ¿Verdad? La sustitución es u funge como 3x menos 5. La función está en la variable x, entonces tengo que cambiar, sería, ¿cómo se deriva la derivada de u, o el diferencial de u, cómo lo vamos a sustituir? Se deriva la función 3x menos 5, la derivada es 3, y se pone de x, ¿ok? Es como una derivación en que la derivada, ¿ok? U está en función de x, es 3x menos 5. Al derivar u, la derivada es 3 por la derivada de x, decimoslo así, cuando estamos haciéndolo implícitamente. Esto es lo que nosotros usamos para sustituir aquí. Entonces yo tengo integral. Esto que está aquí adentro es u, 3x menos 5, entonces tenemos u al cuadrado.
Y exactamente 3x, 3 de x es lo que está multiplicando, que eso es de u. ¿Okay? Entonces, en este caso fue muy sencillo. Nada más ahora decimos u a la 3 entre 3 más c y ya terminamos. Pero aquí en este punto hay que volver, reescribir, se dice, no volver ni cambiar, reescribir la expresión en términos de la variable original, términos de la variable original. Está. Tenemos la expresión con u, pero eso no nos sirve. Nosotros vamos a escribir 3x menos 5 es la u. Está la 3 y entre 3. ¿Más c? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escribir uno que sí tenga sentido. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 5x menos 3, no cambia mucho los números, pero la potencia es 20. Usted no va a buscar cuál fórmula aplicar o cómo desarrolla el binomio a la 20, es 5x menos 3 por 5x menos 3 por 5x menos 3, así, aburrirse hasta 20 veces. Eso no se va a hacer así, no lo va a multiplicar. Lo que se hace es un cambio de variable. Cuando el exponente es absurdo, en un nivel absurdo de grande, que no es a la 2 ni a la 3, pues simplemente, usted sepa, es una técnica nueva, es sustitución. ¿Ok? Entonces aquí yo digo, u es igual a lo que está elevado a ese exponente absurdo. De u, o sea, derivar u, entonces derivo 5x menos 3, la derivada es 5. Y se escribe dx. Que no es lo que exactamente tenemos aquí, no, pero 5 es una constante, entonces esto que está acá se reescribe como de u entre 5 es igual a dx. Dice lo mismo, ¿ok? Entonces, de u entre 5 equivale a este dx. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que sustituir este dx, si lo ven ahí, y sustituir este 5x menos 3. Entonces vamos a escribir aquí. Esto siempre es como un cuadro que estorba en cualquier lado. Yo normalmente lo hago a la derecha, en un cuaderno, después de una rayita que pongo, pero ahorita no. Ahí está mi cara estorbando. La integral de... Ok, aquí tengo 5x menos 3, dijimos que eso significa u. Entonces tenemos u a la 20. Y dx, que dijimos despejándolo, es du sobre 5. Entonces aquí está el cambio de variable que nosotros podemos hacer, porque hay una composición de dos funciones conocidas y que es práctico poder hacer este cambio. Entonces aquí tenemos un quinto, que es el 5 que está ahí dividiendo, y la forma de integrarlo es poner a la 21 entre 21 más c. ¿Y cuál es el paso que sigue? Pues no escribo en términos de u porque la integral, la variable original, la variable es x. Entonces yo tengo que volver a esa variable, no he terminado. Entonces tengo que escribir a la 21 entre 21 por 5, que no voy a escribir cuánto es, más c. Aquí va la u, ¿cierto? Y la u ya dijimos que es 5x menos 3, entonces 5x menos 3. Y ahora sí terminamos. C es un número real y listo. ¿Ok? Ejemplos diferentes, más complejos tal vez. Aquí vamos a ver si tenemos e a la x a la 2 más 1 por 2x de x. ¿Okay? Es una función exponencial y ya para nosotros es como más complejo solo por eso, pero no tiene por qué ser así, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí una función, una exponencial, donde el exponente es más allá de x. Cuando es así, sustitución, lo primero que vamos a pensar. Entonces nosotros vamos a decir acá, bueno, mi sustitución sería lo que está dentro, dice uno, entre comillas, es el exponente, ¿verdad? El exponente de, ¿se ve? Y si la derivada de esto está multiplicando, pues genial, si no, no podemos hacerlo por sustitución. ¿Ok? Tal vez aquí así. Esto
Su derivada es 2x. Ah, bueno, eso está aquí afuera multiplicando a dx. Eso es lo que se ocupa, no dividiendo, multiplicando. Gente que si lo ve ya se va a ir todas, ¿no? Vamos a poner u, es mi nueva variable, representa x más 1. La derivada de u sería 2x, pero de x, ¿verdad? De acuerdo a la derivada de x. Entonces hacemos ese cambio de variable, aquí ponemos e a la u, y nos queda de u. Y pues integramos la exponencial, vamos a la tabla que tenemos y dice que es ella misma, más c, y volvemos a la variable original, e a la u. Okay, u es x a la 2 más 1, más c. Así composición de funciones, los logaritmos, las bases diferentes, eso es lo único, digamos, yo como tip les puedo decir, si son exponenciales, pues siempre fijarse en el grado de dificultad de ese exponente. No vamos a poner E, vamos a poner otra. Vamos a poner que la base es 3 y que el exponente es 4x a la 5 más 4x menos 3. ¿Ok? Y multiplicando esta gran potencia de 3, tenemos, vamos a ver qué podemos hacer ahí, espera, lo estoy inventando y siempre que invento me sale mal. 4, ok, 4x a la 4 más 1. 5, estoy pensando en, no sé qué estoy pensando. Aquí vamos 5, a borrarlo. 5x a la 4 más 1, así de x. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Nadie piense que este producto distribuirlo, porque aquí estamos hablando de son funciones, ¿verdad? Los polinomios y las exponenciales, pero son tan distintas que aquí no aplica eso de que distribuyo y entonces integro cada parte. O sea, realmente acá no nos va a funcionar. O sea, lo primero que deberíamos de pensar es otra cosa, es ellos juntos, pues, ¿qué relación tienen? Yo veo el grado del polinomio que está en el exponente. Eso es normal, en las exponenciales es tan típico ver eso, que el exponente es un polinomio, y yo pienso en la derivada. ¿Qué pasa si yo lo derivo? ¿Verdad? Si yo lo derivo, ¿qué me da? 4 bajo el 5, x a la 4 más 4, ¿verdad? El 4x más 0 de lo demás. Este grado es x a la 4, hay x a la 4, ¿verdad? Se parecen mucho. Lo único que tienen de diferente es que este tiene un 4 factor común. Perdón. 4 factor común y este sería un 5x a la 4 más 1 y esta sería la derivada, casi que la derivada la tenemos, salvo por una constante, pero la constante se arregla bien fácil. Esto sí se relaciona con esto. ¿Por qué? Porque aquí el grado es 5 y aquí el grado es 4. Entonces tiene posibilidad de sí ser la derivada. Si la diferencia de exponentes es mayor que 1, pues no va a funcionar, ¿verdad? No es por el medio de la sustitución, pero ya les digo, vamos por el tema de sustitución apenas. ¿Cómo hago una sustitución o un cambio de variable? Entonces aquí yo les voy a decir, vamos a cambiar de color, vamos a poner ese color. Voy a decir que u es el exponente del exponencial. Si no saben por dónde empezar, pues empiezan por ahí, ¿verdad? Es un clásico. Pues, si ustedes hacen muchos ejercicios ya empiezan a ver eso. 5 por 4, 20, para los que les gusta hacer operación, x a la 4 más 4 de x, así. Y entonces para identificar esto, pues sacamos 5 factor común, de u es 5, 5 por 4, x a la, oh, perdón, saqué 5 factores. Digo una cosa y hago otra. Problemas. Aquí saco 4 factor común, dejo 5, x a la 4 más 1. Lo estoy factorizando. Entonces 4, que es el que me estorba, lo mando a dividir. Entonces me queda de u entre 4 y me queda 5x a la 4 más 1 de x, ¿cierto? Entonces ya tenemos una expresión para u y una expresión para... Tengo u, me va a representar todo esto que debe ser el exponente del exponencial, ese es el chiste, y
du entre 4 es eso que está multiplicando la exponencial que me estorba totalmente para hacer el cambio de variable. No puedo dejar pedazos en una variable y otros en otra, eso no funciona. Entonces, vamos a decir 3 que es número elevado a la u por du, pero du entre 4. ¿Ok? Este 4 no tiene que ver nada con 3, pues sale de la integral y entonces estamos integrando 3 a la u de u y nos vamos a la tabla. ¿Okay? Que dijimos que las a a la x se integran como a a la x otra vez, o sea, la misma expresión, pero sale dividiendo logaritmo de la base. Entonces aquí la integral de 3 a la u es 3 a la u, pero dividiendo el logaritmo de la base, logaritmo de 3. El 1/4 es mantequilla, él estaba ahí estorbando, bueno, decorando, multiplicando por, que es una constante, ponemos la c, siempre volvemos a la variable original, que en este caso era x, entonces vamos a escribir esto así como muy quieto, aquí vamos a poner 3 elevado a, y ponemos 4x a la 5 más 4x menos 3, abajo ponemos 4, logaritmo natural de 3, eso está multiplicando, y c, donde c es un número real. Esas son sustituciones. ¿Qué tienen que hacer? Muchos ejercicios de sustitución, hacer todos los de la lista. Si la lista del curso es muy difícil, se bajan a otra lista, otra práctica, buscan en internet, sobran libros, los del texto son muy buenos, de El Simora, que traigan las soluciones. A veces traen las soluciones, pero es porque usaron otro método, pero ese problema no lo van a tener ahorita a este nivel, sino que con temas más avanzados. Con logaritmo, quería hacer alguna con logaritmo, déjenme. Bueno, sí tengo una idea para logaritmo, pero. Okay. Vamos a poner unas aquí, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a poner una que sea de x sobre 3. Dios. Bueno, vamos a ponerlo porque ya empecé. Y vamos a poner otro, o sea, no tiene nada de sustitución. Bueno, si le ponemos acá un número más, menos 2, así, y vamos a poner la integral de x a la 2 menos x menos 2, y aquí vamos a poner 2x menos 1 y de x. Disculpen, está improvisando. Y eso es por sustitución, que tiene que ver con logaritmos, ¿está bien? Nosotros tenemos esta, voy a copiar la regla, de hecho, con la letra u de una vez. Entonces vamos a poner la integral de u entre u es logaritmo natural de u más c. Vamos a dejarlo así. Ustedes piensen en esta regla. Vamos a tratar de aplicarla. Entonces yo veo por acá la integral de x y abajo dice 3x menos 2. Y eso yo no lo puedo separar, no puedo separar 3x y menos 2 en dos expresiones. Entonces ahí lo que nos queda es decir, bueno, voy a pensar que eso es la u y a ver cómo nos va. Entonces aquí ponemos, bueno, vamos a escribir aquí u es 3x menos 2, de u, o sea, la derivada es 3, de x. O sea, 3 se puede mandar a dividir de u y eso es de x. Entonces vamos a decir, esta es la integral y vamos a escribir acá, vamos a poner que esto es una u que está dividiendo y de x que está arriba multiplicando lo vamos a cambiar por du tercios, porque eso es lo que pasa si 3 lo mando a dividir. Entonces du tercios, ahí está el 3, du tercios. 3 está dividiendo, du está arriba. Y entonces esto sería sacar el 1/3 y hacer la integración de u sobre u, pues es inmediatamente esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1/3
por logaritmo natural de u más c, donde volvemos a la variable original. Vamos a aplicar esa regla. La variable original sería 1/3 logaritmo natural barras y ponemos el 3x menos 2. Súper común eso, tener una expresión de la forma ax más b, o sea, algo lineal, integrado y al final quedó logaritmo de ax más b. Esto lo podemos hacer como en general, con una A y una B. Sería, bueno, acá yo veo que se parecen mucho, que, bueno, notamos que si esto es u, esto se parece a la derivada, se parece, vamos a verificarlo, entonces decimos u es x a la 2 menos x menos 2. Du es 2x menos 1. O sea, es necesario verificar porque puede que no aplique eso y que más adelante esperen otra técnica de nosotros. Entonces ahí, claro, calza todo, vamos a cambiar de variable, entonces decimos, tengo u dividiendo, y la parte de arriba, 2x menos 1 de x es du. Estoy acá, debería llevar un paréntesis acá, pero bueno, es du. Entonces ya saben que es logaritmo de u más c. Y volvemos a la variable original siempre, ¿verdad? La variable original es esa expresión x a la 2 menos x menos 2. Más c. Yo creo que eso sería todo. Ya llegué como por lo menos al tema de sustitución. Para los de 10-21 pueden llegar hasta aquí, no es un problema. Voy a pensar tal vez, aunque sea un ejemplito con funciones trigonométricas para los chicos de 11-01. Usando este mismo tema de sustitución y demás, pues podríamos buscar algo que tenga que ver con las funciones trigonométricas. Podemos poner la integral de... Vamos a poner seno de e a la x, ¿ok? Y ponemos e a la x de x. Van a decir que es espanto, ¿por qué nos pone eso? Bueno. En la función trigonométrica, dentro hay una función totalmente diferente, no es algo lineal ni siquiera. No le dice seno de x, nada más como para poder integrarlo de una vez. Si yo tomo el argumento de la función trigonométrica y pruebo, de repente ya tengo el problema resuelto. ¿Ok? Esa es una de las formas. A veces nos topamos con eso, con que si tocamos aquí el argumento de la función trigonométrica, la derivada está afuera. Vean que en este caso es cierto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, bueno, si u es e a la x, comprobamos de u es e a la x de x, comprobamos que sí lo tenemos, esto nos va a funcionar. Usted puede pensar en una sustitución que no le sirva, ¿vale? Seno de u, y ya dijimos, toda esta parte de la derivada con respecto a u, entonces de u. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar y decir, ¿cuál es la cuál es la integral de seno de x, ¿verdad? Nosotros tenemos que la integral de seno, siempre me equivoco en algo. Aquí la integral de seno de u es menos coseno de u. No la tenemos copiada con la letra u. Algunos buscan los libros y en los libros viene la u, lo hacen con la u de una vez y tienen la tabla escrita y resumida con la letra u. Está bien. Para mí es igual si la tienen con la x o con la u. Si ustedes la ven así con la u, tal vez les queda más evidente cuál es la respuesta, ¿verdad? Aquí ya les quedaría menos coseno de u más c, y volvemos a la variable original, menos coseno de la exponencial más c. Vamos a ver, yo quería decirles otra. Pues podría ser algo lineal, pero muy sencillo, porque tampoco se espera como este nivel complicarse tanto, ¿verdad? Como el primer video. Entonces, qué sé yo, que tengan coseno de 2x de x, algo así muy sencillo. ¿Okay? Entonces podemos decir, esto es algo lineal,
Si lo sustituimos, la derivada es 2 de x, entonces podemos hacer un cambio de variable, por ese lado se van, entonces la tienen como coseno de u medios. Eso es lo que tal vez ahí les puede confundir. Aquí hay 2 multiplicando de x. Como en la expresión uno dice 2 de x, despejo el 2, ¿verdad? Mando el 2 a dividir para que me despeje de x y me queda de u medios. Entonces, esa es la sustitución que hacemos. Entonces, nos sale un medio e integramos coseno, ¿verdad? Entonces, la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno. Entonces, ya ahí ustedes llegan a que ponen seno de u más c, y pues les queda un medio seno de variable original 2x. Sí, y ahí termina. Por ahí creo que pueden empezar a trabajar. Hay otras técnicas de integración que no estamos estudiando, pero con esto abarcan cualquier cantidad. Falta separar por fracciones las funciones de la forma P entre Q que no salen por sustitución. Entonces ustedes van a agarrar primero la lista de las tablas de integrales, las sencillas, las de sustitución, y paran ahí, y luego estudian otras técnicas diferentes para que no se les acumule, ¿verdad? Y tal vez algún ejercicio que les cueste, entonces pueden decirme, pero este ejercicio, ¿por qué método sale? Y muy importante que ustedes se fijen en qué lista está. Ustedes se van a buscar en general, pues no funciona no tener una guía, solo apuntarle y ya. Por ejemplo, yo busco libros con soluciones, pero busco que tengan un índice, y entonces la lista vaya de acuerdo al índice. No empiezo con la lista global, porque no tengo una guía, no me estoy preparando. Cuando ya tengo una preparación y sepa identificar qué técnica es, entonces yo puedo agarrar una lista revuelta, cualquiera, ¿verdad? Bueno, espero que el video les haya servido. Disculpen que sea tan largo, pero por lo menos con esto avanzan en lo que es integración y ya tienen una base para que hagan por lo menos bastantes ejercicios y puedan después estudiar las otras técnicas. Chao.